tengo esta plantita que está acá que quería enseñarles. Es un cactus del género Espostoa, específicamente es la especie Espostoa mirabilis y vamos a conocerlos el día de hoy. Así que acompáñenos en este video. Muy bien amigos, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Ernesto de Vivero Cactus Perú. El día de hoy estamos casi 7 de la mañana y quería enseñarles esta bellísima planta que ha florecido. Es una planta del género Espostoa. El género Espostoa es un género de muchísimos cactus, de muchísimas especies, donde la mayoría están en Perú. Se caracterizan porque son plantas de tallos, como vemos acá, cilíndricos. El nombre proviene en honor a una persona que se llama Nicolás Esposto, que fue un italiano, fue, si no me equivoco, farmacéutico, fue botánico, y en honor a él se creó este género de cactus. Este género de cactus se caracteriza porque casi todas las especies, por no decir todas, son plantas cilíndricas, como podemos apreciar. Acá, por ejemplo, la planta está en una maceta, si no me equivoco, es de 20 centímetros de diámetro por 25 a 30. Vemos desde la base hasta la punta que es una planta cilíndrica, más o menos llega a medir esta especie que es Espostoa mirabilis unos 9 centímetros de diámetro. Y todas las espostoas se caracterizan porque tienen esta estructura, esa manera de un colchoncito. Voy a enfocarlo más de cerca. Entonces podemos distinguir dos lados, ¿no? Uno donde están las areolas con las espinas y el otro donde está este pequeño colchón. Este colchón, oyen, que es una especie de lana natural, vegetal, ¿sí? Esta estructura se le llama pseudocefalio. ¿Qué es un pseudocefalio? Pues no es más que una estructura especializada en donde van a nacer de ellos las flores y los frutos. En ninguna otra parte del tallo donde no haya pseudocefalio se va a formar flores y frutos. Entonces, si nosotros nos alejamos un poco y apreciamos la totalidad del cefalio, o que digo de la rama, vamos a poder apreciar que solamente en la parte apical, en este lado de acá, va a tener un pseudocefalio, por acá tiene otro, y solamente en esta parte van a formarse flores y frutos. Entonces esa es la característica principal de todas las espostoas. Esta especie se llama Espostoa mirabilis. Y bueno, el nombre de mirabilis proviene del latín, que significa maravilloso, ¿no? Es una planta que la describieron como si fuera hermosa. Permítanme enfocarles. Sí, ahí tenemos lo maravilloso de esta planta. Quiero que aprecien el tamaño de la flor. Más o menos la flor es de unos 3 centímetros de diámetro. Más o menos, a ver ahí, miren, es una flor de 3 centímetros de diámetro. Discúlpenme, pero el celular me está haciendo fallar el enfoque. Déjenme un momento afinarlo. Y ahí estamos. Entonces, les decía, esta es una flor de más o menos unos 3 centímetros de largo más y unos 3 centímetros de diámetro. Es una flor blanca. Como toda flor de cactus es hermafrodita. ¿Qué quiere decir hermafrodita? Que tiene ambos sexos en una misma flor. Tiene la parte masculina, que vendrían a ser los estambres con el polen, y tiene la parte femenina, donde vemos acá en medio esta partecita verdecita, que vendría a ser el estigma, que es el que va a llevar el polen hasta la base de la flor, donde va a estar el ovario con los óvulos y donde se va a formar el fruto. Lamentablemente esta es una especie no autofértil, lo que significa que por más que yo agarre el polen y lo lleve a su propio estigma, no, la planta no acepta su propio polen. Tendría que tener otra planta de la misma especie, pero que provenga de una semilla totalmente distinta, para poder hacer la polinización cruzada y poder obtener frutos. Si quieres saber más sobre polinización cruzada, en los comentarios yo te voy a dejar un video sobre cómo hacer polinización cruzada y cómo
obtener tus frutos de tus propios cactus. Y bueno, quería aprovechar este momento porque las flores de las espostoas son flores nocturnas. En mayor o menor medida, en realidad esta especie es la que tiene la flor más pequeña. Por ejemplo, también tengo en cultivo espostoa lanata, espostoa blossfloriorum. Ellos sí tienen una flor más grande. Estas creo yo que es la especie con la flor más pequeña, pero todas se caracterizan porque tienen una tonalidad blanquecina, como apreciamos en esta parte, y son flores nocturnas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente abren de noche, no abren en ningún otro momento del día. Entonces comienzan a abrir a partir del atardecer, están en su apogeo en la noche y en las primeras horas de la mañana, como ahorita, ya están un poco cerrándose. No sé si pueden apreciar. Cuando está totalmente abierta, los pétalos están derechitos. En cambio, ahorita ya se está un poco cerrando. Sí, Espostoa mirabilis se caracteriza porque su pseudocefalio es de un color marrón, como apreciamos, un color rojizo medio marrón, a diferencia de otras especies que tienen un pseudocefalio de color blanquecino, medio plomizo. ¿Sí? Esta se caracteriza, Espostoa mirabilis, por tener sus tallos verdes, lleno de areolas, y cada areola está conformada por dos clases de espinas. Vemos las espinas centrales, que son estas espinas grandotas largas, que pueden llegar a medir 5 a 7 centímetros, una sola por areola, y está rodeado de pequeñas espinitas en número de 40, que se les llama espinas radiales. Las espinas radiales generalmente son más pequeñas, están perpendicular. Perpendicular está la espina central y el resto están de forma radial, ¿no? Entonces tiene estas dos clases de espinas. En raras ocasiones no produce espina central, pero siempre va a producir espinas radiales. Y aparte de esto, pueden apreciar de que las areolas solo tienen espinas, no tienen lanosidad. La única lanosidad que sale es en el pseudocefalio. ¿Qué es un pseudocefalio? Como había explicado anteriormente, pseudocefalio proviene de la palabra céfalo. Céfalo significa cabeza, o sea, es una estructura que, por ejemplo, en otros géneros que se llaman melocactus, esta estructura solamente nace en la cabeza de la planta, por eso se llama cefalio. Y en este caso, y en estos cefalios de los melocactus, que no tengo un video en la actualidad, pero cuando lo tenga y cuando tú veas un video meses o años posteriores, yo te voy a dejar el link de ese video en la descripción. Pero en el caso de los melocactus tienen su cefalio en la parte apical, de ahí van a nacer las flores y los frutos. Y como esta estructura prácticamente asemeja a un cefalio, porque también solo acaban a formarse flores y frutos, pero al no estar en la cabeza, sino estar a un costado, entonces los botánicos le dieron el nombre de pseudocefalio, ¿no? Pseudo, que significa falso, y cefalio, cabeza, o sea, es una falsa cabeza, porque la cabeza debería estar arriba, pero este está a un costado. Sigue cumpliendo la misma función de un cefalio, pero como está a un costado, ya no podría llamarse cabeza como tal y le llaman pseudocefalio o falsa cabeza, ¿no? En este lado de acá es donde van a producirse flores y frutos. Podemos apreciar, por ejemplo, estos son los restos florales de, de flores que no han llegado a formar fruto. ¿Sí? Están secos, estos están ya para sacar estas florcitas secas. ¿Y cómo sé que no han formado fruto? Porque cuando yo los estiro salen fácilmente. Y si estuviesen con fruto, el fruto cuando lo forma es un fruto gordito de más o menos unos 3 centímetros, de un color rojizo, anaranjadizo. Y cuando la planta ya tiene cuando el fruto está totalmente maduro, del pseudocefalio se ve que ¡pup! Cae el frutito, ¿no? Es un frutito que no se abre, es indehiscente, o sea, cuando está maduro el frutito se mantiene cerrado y lo que hace la plantita es expulsar el fruto. Si en caso ya no ha venido ningún pajarito a picar y a comer las semillitas, la carnecita, entonces el fruto cae y el fruto es expulsado, sale y cae en la superficie de donde, bueno, otros insectos no voladores o otros dispersores de semilla que no son voladores puedan comerlos, transportarlos y esparcir sus semillas. Entonces quería el día de hoy enseñarles, este es Espostoa mirabilis, una plantita peruana, una plantita que crece en los departamentos de Amazonas, de Cajamarca,
de la Libertad, una plantita que crece siempre a los lados del río Marañón, en los departamentos que yo antes he mencionado. Es una plantita que puede llegar a crecer. Yo los he visto plantas de 2, 3, hasta 4 metros, dice la literatura, pero yo lo he visto hasta de 3 metros. Rara vez produce tronco. Le gusta producir bastantes ramas como la de acá desde la base hacia la punta. Y ahí tenemos a Espostoa mirabilis. Si te gustó el video, te invito a que me des un like, ponerle me gusta, compartirlo para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a otras personas amantes de los cactus que quieran conocer un poco más sobre las diferentes formas de los cactus, cuáles son sus partes. De repente a alguien que le interesa saber un poco más sobre cactus peruanos, acá este canal está dedicado a ello. Yo trato siempre de publicar o hacer un video de aquella planta, no solamente la misma planta, sino como ustedes pueden ver, hablar un poco sobre la flor, un poco de su distribución, con la única finalidad de conocer las distintas especies de cactus peruanos. Sí. No se olviden suscribirse al canal si en caso todavía no se han suscrito, me apoyarían bastante. Y este es un video exclusivo para nuestra plataforma de YouTube de Vivero Cactus Perú, pero también pueden seguirnos en otras redes sociales en las que estamos, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, X, en donde todos ellos nos vas a encontrar como Vivero Cactus Perú. Mi nombre es Jorge Ernesto y hasta un siguiente video. Chau, chau.